Buenas tardes, me llamo Iván Gómez y seré el mediador de este video, en el cual exploraremos cómo la Edad Media, lejos de ser una época oscura, sentó las bases de nuestra civilización. Así que presentaré a mi equipo. Me llamo Lorena Martínez. Me llamo Andrea Alcocer. Me llamo Grecia Arciniega. Comenzaré hablando de la Edad Medieval. La Edad Media se piensa que fue una época oscura, pero sentó las bases de la civilización occidental. La Edad Media inicia en el 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y tiene su fin en 1492 con el descubrimiento de América, aunque también se sitúa en 1453. La Edad Media sentó las bases de la civilización occidental porque pudo desarrollar ideas y estructuras dentro de una época de inestabilidad después de la caída de Constantinopla. Durante este periodo, Europa estaba organizada bajo un sistema feudal, donde el poder político y económico estaba en las manos de los señores feudales, mientras que la mayoría de la población vivía como campesinos o siervos, por lo que en esta época no existía un poder centralizado, el poder estaba disperso, pero que más adelante dieron paso a las primeras monarquías y estados modernos. La Iglesia Católica fue la institución más influyente, ya que se cristianizaron los pueblos eslavos del Imperio Romano de Oriente y los pueblos de Europa Occidental del Norte se dirigieron al sur, fusionando con su cultura los rasgos de la civilización griega y latina, adoptando el derecho romano y el cristianismo como religión oficial. El cristianismo tenía poder político, económico y cultural, y se centraba en regular y definir la vida de las personas. También, la Iglesia funcionó como estructura educativa. Durante este periodo, también nacieron las primeras universidades, como fueron Bolonia, Oxford y Cambridge, que marcaron el inicio del sistema educativo que usamos a día de hoy. También, gracias a los monasterios, se salvaron, copiaron y conservaron los manuscritos grecorromanos que hemos heredado de la antigüedad. La filosofía medieval era escolástica, siendo su mayor representante Santo Tomás de Aquino, que combinaron la fe con la razón, lo que preparó el camino para el Renacimiento y la ciencia moderna. Entonces, por todo esto, entendemos que la Edad Media fue el inicio de muchos elementos de nuestra cultura occidental. A continuación hablaré sobre la cultura. La cultura siempre ha sido un referente muy importante para nosotros como seres humanos. Es el resultado de nuestro proceso de evolución a través del tiempo que ha moldeado nuestras costumbres, creencias, prácticas, valores, normas de comportamiento, formas de conocimiento y otros aspectos importantes que compartimos con una sociedad determinada. Pero hay sociedades que valoran otras cosas y eso destaca cómo unas pueden diferir de otras, ya que la cultura se ve determinada por aquellas formas y expresiones que se comparten grupalmente. Desde temprana edad, la cultura constituye parte de nuestra identidad y desarrollo, debido a que nos va orientando sobre lo que es verdad, lo que es bueno y deseable, por lo que va impactando en nuestra manera en cómo percibimos las cosas y cómo nos comportamos ante determinadas situaciones, lo que se vincula directamente con la moral. Este juega un papel importante puesto que es una expresión de la cultura. A medida que cambia, los estándares morales también dentro del contexto que se vive. En muchas ocasiones, ciertos aspectos de otras culturas los juzgamos o interpretamos de alguna forma basado en nuestros valores y normas, llegando a definir si son buenos o malos. Aquí es donde entra un argumento muy importante, que es el relativismo cultural. Esto implica que no podemos verlas o comprenderlas desde la perspectiva de otras culturas, sino desde su propio contexto, por lo que podemos interpretar que no hay correctas o superiores en comparación con otras. Igualmente, esto nos enseña que es importante reconocer y valorar la gran diversidad que hay en el mundo y que cada cultura tiene el derecho a mantener su propia identidad y particularidad. Así que la cultura es un vínculo que nos conecta con nuestro pasado y también con el futuro, que se va transformando de generación en generación. Es una guía que enriquece nuestros pensamientos y comportamientos, dándonos un sentido de pertenencia en una sociedad. Nos da herramientas para comprender el mundo, respetar la diversidad y capacidad para enfrentar el cambio. Bueno, ahora hablaré sobre el paso de mito a logos, que marcó una transformación profunda en la manera en que las personas comenzaron a comprender el mundo que los rodeaba y a sí mismas. Este momento originó el inicio del pensamiento racional, donde el ser humano dejó de aceptar explicaciones basadas en relatos míticos, tradicionales o creencias religiosas, y empezó a cuestionar, razonar y construir sus propias respuestas a través del uso de la lógica. Los mitos fueron fundamentales durante un tiempo, ya que a través de ellos se intentaba dar sentido a la existencia, es decir, debían dar una respuesta a cuestiones que resultaban inexplicables. Sin embargo, los mitos comenzaron a perder su capacidad de responder a nuevas preguntas y pasaron por un proceso de abstracción, lo que volvió más ajenos a la religión. Además, comenzaron a producirse diversas transformaciones sociales, lo cual contribuyó a debilitar la credibilidad de los mitos como una fuente de verdad. Fue en ese contexto
que surgió la filosofía y con ella sus primeros representantes como Tales de Mileto y Anaximandro, quienes empezaron a establecer un enfoque distinto para comprender la realidad. Estos pensadores buscaban explicar al mundo mediante la razón, la observación y el diálogo, sin recurrir a los mitos tradicionales. Su objetivo era alcanzar una comprensión más humana de la realidad, en la que el conocimiento se basara en la capacidad del ser humano para reflexionar sobre su entorno. A partir de esta nueva perspectiva, el individuo comenzó a reconocerse como un ser racional, capaz de pensar por sí mismo, tomar decisiones conscientes y construir un sentido propio a su existencia. Además, este cambio fue fundamental para sentar las bases del conocimiento científico, cuyo impacto sigue guiando nuestra forma de entender y transformar el mundo en el que vivimos. Ahora yo hablaré de las 4 palancas. Las 4 palancas representan los motores de cambio entre la Edad Media y el Renacimiento, una transición profunda en la forma en la que las personas entendían el mundo, en lo que creen y su papel en la sociedad. El humanismo representa la transición de una visión del mundo centrada en lo divino, teocentrismo, hacia una enfocada en el ser humano y su capacidad de razón y acción, antropocentrismo. Esto significó no solo un cambio filosófico, sino una nueva valoración del cuerpo, el arte y ante todo el conocimiento y la vida presente, más que solo la preparación para trascender. La invención de la imprenta fue un punto clave en la historia del conocimiento. Durante la Edad Media, este se encontraba resguardado principalmente en los monasterios, que si bien cumplieron una función importante en su conservación, se limitaban a copiar manuscritos sin promover la creación de nuevas ideas. Con la llegada de la imprenta, el acceso de los libros se amplió considerablemente, lo que facilitó la difusión del saber y fomentó el pensamiento crítico. Este proceso dio lugar al surgimiento de una clase media ilustrada, la burguesía. Además, la imprenta impulsó el desarrollo del conocimiento científico y abrió paso al cuestionamiento de la autoridad, en particular al de la Iglesia. El descubrimiento de América amplió la visión del mundo europeo al confrontarlo con nuevas culturas, riquezas y formas de organización económica. Se comenzó a reflexionar sobre la humanidad de los otros, tal como fue reflejado en el Tratado de Valladolid. A partir de ello, se intensificó el comercio global y surgieron nuevas dinámicas políticas y económicas, entre ellas el colonialismo y el capitalismo. Finalmente, la Reforma Protestante cuestionó la autoridad espiritual que la Iglesia había ejercido durante siglos. Martín Lutero, inspirado en ideas humanistas de Erasmo de Róterdam, defendió la interpretación individual de la Biblia, lo cual fomentó una nueva relación más personal con Dios y dio paso a una mayor diversidad religiosa y cultural. Adicionalmente, también promovió el nacimiento del alemán, al traducir la Biblia en dicho idioma y, en consecuencia, fijarlo. Bueno, ahora vamos a pasar a la discusión. Bueno, compañeros, ya que todos hemos leído nuestro material, me gustaría comenzar mencionando que si bien la Edad Media es vista muchas veces como una época oscura, también fue un periodo fundamental que sentó las bases para el mundo moderno. Como dije en mi lectura, instituciones como la Iglesia no solo dominaron políticamente, sino que también preservaron el conocimiento antiguo. Así que quiero preguntarles, ¿qué opinan ustedes sobre este papel de la Iglesia como transmisora de la cultura? Pues estoy de acuerdo contigo, Iván. De hecho, cuando hablamos de cultura debemos entender que es algo que moldea nuestra identidad colectiva. La Iglesia, al ser la principal institución durante la Edad Media, también moldeó las creencias, normas y valores de la sociedad. Sin embargo, con la llegada del Renacimiento se produce una ruptura. Se empieza a valorar al individuo, o sea, al ser humano como centro. Esto transforma la cultura en algo más abierto y plural. Ya no todo gira en torno a Dios o a la salvación del alma, sino también al conocimiento, la belleza y la razón. La cultura se expande gracias al contacto con nuevas ideas y al redescubrimiento de la antigüedad clásica. El humanismo representa precisamente este cambio de mentalidad, al poner al ser humano como el centro del pensamiento y de la creación. En ese sentido, lo que mencionas tiene relación directa con la transición de mito a logos, que es uno de los grandes saltos culturales e intelectuales. Durante siglos, las explicaciones del mundo se basaban en mitos, pero con el Renacimiento y el auge del pensamiento humanista, empieza a valorarse más la razón, la observación y la experiencia. Esta nueva forma de ver el mundo influye en todas las áreas, la ciencia, el arte, filosofía y hasta la religión, como se puede ver con la Reforma Protestante. Así es, Andrea. Las 4 palancas que trabajé en mi lectura muestran justamente cómo fue consolidando este paso hacia la modernidad. El humanismo, como ya mencionaron, cambió la perspectiva de la vida humana. La imprenta permitió la difusión masiva del conocimiento, lo que hizo posible que más personas accedieran a ideas nuevas, facilitando el pensamiento crítico.
El descubrimiento de América, por otro lado, no solo amplió los horizontes geográficos, sino también culturales y económicos. Europa se dio cuenta de que no era el centro absoluto del mundo y comenzó a cuestionar su visión del humano. Y por supuesto, la Reforma Protestante terminó por romper el monopolio de la Iglesia en cuestiones de fe, cultura y lengua. Ya al escucharlos hablar es interesante ver cómo todo esto se conecta. Por ejemplo, la imprenta, como mencionó Luana, no solo facilitó la lectura, sino que hizo posible la circulación de ideas reformistas. Sin imprenta, probablemente las tesis de Lutero no se habrían difundido con tanta rapidez ni habrían tenido tanto impacto. Esto demuestra cómo una innovación tecnológica puede tener repercusiones culturales y religiosas profundas. Exactamente, y este tipo de transformaciones demuestra que la cultura no es estática, evoluciona con los cambios sociales, económicos y tecnológicos. El Renacimiento fue un momento clave porque permitió que el conocimiento dejara de ser exclusivo de una élite religiosa y pasara a manos de una sociedad más amplia. Eso sin duda sentó las bases para la cultura moderna. Me parece importante también mencionar que todo este proceso no fue inmediato ni homogéneo. La ruptura con la Edad Media fue gradual y muchas ideas convivieron durante siglos. El pensamiento escolástico, por ejemplo, no desapareció de un día a otro, pero fue poco a poco desplazado por nuevas formas de pensar como el racionalismo o el empirismo. Muy cierto, Andrea. También podemos pensar en cómo estos cambios no solo afectaron a Europa, sino al mundo entero. El descubrimiento de América trajo consigo consecuencias que hasta hoy seguimos discutiendo. El colonialismo, la explotación, pero también el encuentro entre culturas. Y eso nos obliga a reflexionar críticamente sobre la historia y sobre qué entendemos por progreso. Así que, en conclusión, podríamos decir que la Edad Media no fue simplemente una etapa de oscuridad, como a veces se piensa, sino una etapa de transición que preparó el terreno para los grandes cambios del Renacimiento. Y gracias a las 4 palancas que menciona Luana, se configuró una nueva visión del mundo, del ser humano y de la cultura. Bueno, ahora pasamos a nuestra síntesis grupal. Como un grupo, entendemos que la Edad Media no fue solo oscuridad, sino fue una etapa que conservó conocimientos y preparó el terreno para el pensamiento moderno. El Renacimiento retomó estos conocimientos, los amplió y colocó al ser humano en el centro. Este paso de la Edad Media al Renacimiento fue una transformación profunda impulsada por 4 palancas, las cuales aportaron un cambio en la forma de pensar, de relacionar el conocimiento y la espiritualidad. De igual forma, la cultura fue transformando la perspectiva de la sociedad a la par de otros aspectos importantes como el conocimiento, la ciencia y la religión, debido a que al cambiar el pensamiento, los valores, costumbres y creencias también lo hacen, demostrando que evoluciona en relación al tiempo. Finalmente, el paso de mito a logos significó una transformación que permitió al ser humano desarrollar un pensamiento racional y autónomo. Este legado sigue siendo fundamental, ya que fortalece nuestra capacidad de cuestionar, reflexionar y comprender el mundo desde una perspectiva plenamente humana. Bueno, ya llegamos al final del video, así que queremos agradecer su atención y el tiempo dedicado a escuchar nuestra exposición. Esperamos que el análisis presentado haya contribuido a una mejor comprensión del tránsito entre la Edad Media y el Renacimiento, así como de los procesos históricos y culturales que dieron forma al pensamiento moderno. Nos despedimos, no sin antes invitarles a seguir profundizando en estos temas desde una mirada crítica e interdisciplinaria. Muchas gracias.